Nada, yo creo que podemos comenzar. Como siempre, daros las gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros. Y dependiendo, por una parte, desde dónde estéis ahora mismo o incluso cuando lo veáis, ya sabéis que después este webinar lo colocaremos en nuestro canal de YouTube y estará también disponible a través de nuestra página web. Pues desearos los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches. Como siempre, nos encantaría saber pues de dónde eres y por qué estás aquí conectado a este webinar. Probablemente porque tengas un familiar con síndrome de Dravet. Desde luego, ¿no? Nos encantaría si pudieras darle me gusta al vídeo y compartirlo en tu propio perfil. Al final este webinar, pues bueno, no deja de ser una herramienta, un recurso para todos vosotros, con lo cual cuanta más gente llegue mejor. Como siempre, no dudéis en interaccionar y en comentaros a vosotros mismos vuestros propios comentarios. Y como siempre, al final de la sesión tendremos una sesión de preguntas y respuestas, con lo cual nos podéis dejar también a través de los comentarios las dudas que os vayan surgiendo. ¿Con quién estoy aquí? Pues hoy estoy con Lucía Zumárraga. Lucía Zumárraga es la directora de Neuropet, es psicóloga pediatra, además trata a varios pacientes con síndrome de Dravet, con lo cual tiene experiencia de primera mano en esta patología con síndrome de ella. Además, pues bueno, una profesional bastante reconocida en el campo de la neuropsicología en España. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, José Ángel, y a todos ¿Qué los tal? que nos están escuchando ahora y en un futuro. Muchas gracias, Lucía. Y nada, pues ya sabéis, ¿no? Que el título de este webinar es Neurorehabilitación y trabajo interdisciplinar en el síndrome de Dravet. ¿Y qué discutiremos? Pues, ¿qué es la neurorehabilitación? Un tema bastante interesante, porque es clave iniciarla de forma precoz, como el trabajo coordinado de los diferentes profesionales, ahí podéis ver varios, fisioterapeutas, logopedas, terapias ocupacionales, neuropsicólogos y demás, contribuyen al desarrollo motor cognitivo, comunicativo social, cómo este enfoque interdisciplinar permite avanzar en la autonomía y el bienestar, y algunos ejemplos que nos mostrará también Lucía. Como comentaba, al final de la sesión tendremos una tiempo para preguntas y respuestas, con lo cual no dudéis, como comentaba, de dejarnos ahí vuestras preguntas, perdón, en los comentarios. Daros las gracias desde todo a todos vosotros por estar aquí hoy una vez más con nosotros, y desde luego dar las gracias a Lucía por su valioso tiempo y conocimiento que va a compartir con nosotros. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla, Lucía, me voy a poner en silencio, Estupendo. pues voy a desactivar mi cámara, y yo creo que cuando quieras puedes compartir eh, Tu pantalla, tu la pantalla. pantalla Estupendo. y comenzar tu presentación. Muchas gracias por todo, Lucía. Vale, confírmame que se ve, ¿vale? Que estoy ya compartiendo. Está cargando y la vemos perfectamente. Sí. Fenomenal, espero que no falle, que esto siempre ocurre. Bueno, pues gracias en primer lugar, José Ángel, por la invitación, que bueno, pues encantada de compartir el tiempo, ¿no? Y justo antes de que arrancáramos, comentábamos, ¿no? La importancia de ofrecer a las familias información y que de primera mano puedan tener las mejores herramientas para ayudar a sus hijos, hermanos o cualquier relación que puedan tener o amigos, ¿no? O compañeros, en fin, que la información al final es poder y sin duda tener información y gracias a la labor también que hacéis en la Fundación Dravet de ese acompañamiento a las familias, además de investigación y todos vuestros proyectos que obviamente yo os sigo y creo que al final hacéis una gran labor para también para nosotros como profesionales, ¿no? Saber que estáis ahí y acompañáis a las familias siempre es de gran valor. Bueno, pues como comentabas, ¿no? He dividido en estos 5 puntos. El primero, ¿no? Que es muy importante, si existe evidencia de la neurorehabilitación en pediatría,
en general y luego si hay algo de evidencia en el síndrome de Dravet. Es algo que se preguntan muchas familias con trastornos neurológicos, con encefalopatías epilépticas del desarrollo como el síndrome de Dravet, ¿no? ¿Esto realmente sirve? ¿Qué efecto tiene? Y cómo puede beneficiar a mi hijo? Y de eso venimos un poco a hablar, ¿no? Y bueno, seguiremos viendo el resto de puntos, ¿no? Esta es la primera pregunta que nos hacemos si funciona la intervención en Dravet, en el síndrome de Dravet, ¿no? Y hombre, aquí siempre puedo hacer la pregunta, que no sé si en eso estarán allí familias, ¿no? ¿Qué confianza nos genera la neurorehabilitación, este término tan enrevesado? Yo diría que sí, ¿no? Sí, y espero que los oyentes que están así lo confirmen y estén asintiendo desde casa en un sí, ¿no? Lo cierto es que en esta última revisión sobre esa definición de la neurorehabilitación pediátrica en grandes rasgos, ¿no? Ellos hablan de que tenemos unas limitaciones en la actividad, en la cognición, en la comunicación, en la conducta social, motor, como bien has comentado. Y entramos en lo que ellos definen muy bien, que es una caja negra de la rehabilitación, y ahí lo que queremos y estamos cada vez más y desarrollando también investigación, que es muy importante, no solo hacia la etiología y cómo mejorarla y reducir los síntomas, en este caso de la encefalopatía epiléptica, las crisis y las secuelas, ¿no? Del deterioro que pueda acontecer consecuencia de la epilepsia, sino qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida y la funcionalidad en el día a día. ¿Qué ingredientes activos, cuáles son los mecanismos de acción, ¿vale? Que están ocurriendo a veces en esa caja negra que para muchos papás dicen, pues yo siempre llevaba a mi hijo a atención temprana, fisioterapia, a logopedia, a neuropsicología, y muchas veces se ve como ese momento de rehabilitación como una caja negra, que ocurren cosas allá y, y realmente esto tiene un efecto en la mejora de las capacidades, competencias, la participación social, la calidad de vida, ¿no? del individuo. Entendemos que sí, así lo creemos y de hecho la evidencia clínica y científica así lo demuestra, pero lo que nos falta es mucha información que intentaré desgranar, ¿no? Dónde está ahora mismo esa evidencia científica en esos datos, ¿vale? Entonces, ¿cómo medimos esa eficacia, efectividad y eficiencia, ¿no? Las tres es de la energía que ahora también están muy en boca en general. También la necesitamos entender bien en una persona, un niño, adolescente o adulto con síndrome de Dravet, ¿no? Porque es un esfuerzo importante tanto para las familias como para el propio niño, niña, adolescente, adulto, etcétera. No quiero repetirme mucho, pero bueno, cuando hablé de niños, probablemente ¿no? Por trabajar más con niños y adolescentes, pues tiendo a decir niño, pero perdonadme los que tenéis familiares que son adultos, que no los olvido, ¿vale? Eh, Otra pregunta que nos hacemos, ¿en qué nos basamos nosotros como profesionales de la neurorehabilitación para recomendar tratamiento, la frecuencia, ¿no? Esta parte de la dosis, la frecuencia, la intensidad y la duración? ¿Qué frecuencia y qué intensidad en función de los signos que estamos trabajando o las competencias en las distintas profesiones que participamos en la neurorehabilitación? Creo que es un punto muy importante, ¿no? Em, Otro punto para mí muy importante es si nuestra práctica clínica es ética, que yo creo que tratamos de ser éticos, pero creo que a veces tenemos que hacer una revisión. Y luego el siguiente, el último punto es cómo somos de rigurosos con nuestro conocimiento, nuestra especialización, ¿no? Bueno, pues lo que ocurre es que en ocasiones, ¿no? Hablando del síndrome de Dravet, familias que pueden estar en ciudades donde es más difícil acceder a centros que hayan podido ver a pacientes o niños con síndrome de Dravet porque no hay mucho en esa ciudad, en ese entorno, en esa comunidad autónoma y por lo tanto yo creo que esto también debe servir para generar esa unión interprofesional y que todos podamos colaborar por el bien de vosotros como familias de una persona con síndrome de Dravet.
Por lo tanto, nuestro maletín de herramientas es que tenemos que tener un marco teórico y científico riguroso, actualizado, porque salen nuevas investigaciones de las que también lideráis en muchas ocasiones desde las fundaciones y de familias y como la Fundación de Síndrome de Dravet. ¿Qué herramientas de evaluación y monitorización para saber si lo que estamos haciendo está teniendo el efecto deseado en la persona y si tenemos esa evidencia científica, ¿no? E irla generando y creando también, ¿no? Bueno, al final lo que queremos es identificar los ingredientes activos, es decir, cuáles son los componentes que nos ayudan a decir estamos haciendo una intervención efectiva, ¿no? Cómo podemos comparar diferentes enfoques, técnicas de intervención en las distintas disciplinas que participamos y cómo podemos evaluar que esos resultados, ¿no? están siendo beneficiosos para la persona. Sin embargo, a pesar de que obviamente hemos avanzado mucho en la neurorehabilitación pediátrica, sigue habiendo muchos desafíos. Eh, Faltan sistemas coherentes y prácticos, o sea, que igual que digo que sí confiamos en la neurorehabilitación, también tenemos que decir, ¿no? que estamos tapando estos agujeros de ese cubo, ¿no? de la neurorehabilitación, pero aún así tenemos esas fugas. La especificación de las dosis hemos mejorado, pero aún son insuficientes. En muchas ocasiones la precisión y la eficacia están reñidas con la viabilidad en los tiempos de las personas, en este caso con síndrome de Dravet, respetando sus descansos, sus tiempos, el que haya podido tener o no un empeoramiento, crisis, etcétera. Muchas veces queremos realizar esas terapias, pero no siempre es viable, ¿no? En los tiempos. Cómo comprender, ¿no? esos ajustes necesarios y la evolución a lo largo del tiempo, ¿no? Bien comentabas por suerte en el momento actual estamos el diagnóstico etiológico se produce en los primeros meses de vida, ¿verdad? Y, y por lo tanto en ese momento hay un contenido, una rehabilitación que hacer y conforme el niño y el adolescente a la edad adulta, tenemos que ir evolucionando con vosotros y con la persona con síndrome de Dravet. Em, ¿Cómo podemos mejorar? Que de hecho en esto vosotros, ¿no? Os acercáis tanto a profesionales desde la Fundación Síndrome de Dravet, a profesionales del ámbito de la investigación, de ensayos clínicos, etcétera, y también a personas y profesionales que estamos en el ámbito clínico, ¿no? Y gestar esos entornos donde podamos comunicarnos, entender cuáles son nuestras necesidades del ámbito clínico y también para los investigadores, entender cómo es la evolución y qué necesitan, qué efectos secundarios también y cuál es el fenotipo y la evolución del síndrome de Dravet, pues también es muy importante y generar esos entornos de intercambio de información es crucial para seguir avanzando. Y luego tener un vocabulario y un lenguaje unido, ¿no? El otro gran límite de la neurorehabilitación y que es la crítica más común que nos hacemos, porque así como somos muy optimistas y confiamos en nuestras herramientas, también somos muy críticos en cómo generalizamos lo que ocurre en esa caja negra que decíamos antes, ¿no? En esa black box. Esto tiene que llegar al entorno, a la casa, al colegio, a la comunidad, al parque, al entorno natural y esa es una gran barrera que no siempre logramos y creo que ese es ahora mismo uno de los grandes retos que tenemos en los equipos de neurorehabilitación, ¿no? Cuando buscamos si hay guías de práctica clínica en rehabilitación en encefalopatías epilépticas como el síndrome de Dravet, pues lo que vemos es que no hay guías estandarizadas ni hay consenso sobre la dosis óptima, las herramientas y técnicas más apropiadas, ¿vale? Pero no todo va a ser negativo. Sí que tenemos un trabajo que hacer y por esto apuesta, por ejemplo, la Fundación Síndrome de Dravet, ¿vale? Y obviamente todos los profesionales que atendemos a la población en general con patología neurológica.
¿Qué ocurre, no? Como decíamos, al final, si tenemos programas, por ejemplo, a domicilio, ¿no? Es como distintos servicios que se plantean muchas veces en la neurorehabilitación, lo que tenemos es mucha complejidad, ¿no? Cómo atender en el entorno domiciliario para las familias es cómodo, para cuántos profesionales, cómo desplazas a los profesionales a las familias. Se convierte en alta complejidad en ese sentido, pero el modelo de entrega de ese trabajo pues puede ser bajo, ¿vale? Las intervenciones, digamos, estándar son aquellas que realizamos en un despacho, en un gimnasio donde están los fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, en esas camillas, ¿no? Ese entorno que todos estamos visualizando en la neurorehabilitación, que al final es un trabajo directo. Lo que nos falta, ¿no? Para crear esa alta complejidad sería intervenciones personalizadas. Y el gran reto y donde estamos ahora, que sería el azul, que es el óptimo, donde hablamos de intervenciones personalizadas a partir de las necesidades individuales de cada uno de los niños, adolescentes y familias. Por lo tanto, nos centramos en el niño y de la familia y ahí giramos todos los profesionales. ¿De acuerdo? Bueno, esta se me ha escapado una de arriba, pero bueno. ¿Qué técnicas utilizamos? ¿Vale? Pues son multitudes, cada una de las profesiones o disciplinas que participamos en ese equipo neurorehabilitador, que bien lo has enumerado, José Ángel, neuropsicólogos, psicólogos clínicos, logopedas, terapeutas y ocupacionales y fisioterapeutas. Cada uno de nosotros tenemos herramientas, tenemos técnicas, pero la rehabilitación tiene que ser mucho más que una técnica pura. Y por lo tanto tenemos que ir también modificando esas distintas técnicas, escuchar, aplicar intervenciones a partir de esa retroalimentación que nos da una evaluación continuada y y sin duda una monitorización de lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando revisamos qué ingredientes y mediadores tenemos en la rehabilitación pediátrica, vemos que aprender haciendo, ¿no? Que decimos, pues está muy recomendado y también en la familia, ¿vale? Sin embargo, eh, digamos que no es aplicable en el entorno físico y el entorno actitudinal, ¿vale? El apoyo al aprendizaje explícito, es decir, que haya esa educación, un aprendizaje controlado, pues obviamente vamos en directo con el niño y también en ese entrenamiento a la familia, ¿vale? Claro, la gestión a veces de estructuras y funciones corporales sí que es un aspecto que está más centrado en los profesionales y no tanto en la familia. Ahora bien, hacen todo ese apoyo, ¿no? La salud emocional, por supuesto, es un punto indispensable, tanto directamente al niño, al adolescente o al adulto, como a la familia y al entorno del niño, ¿no? Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con las adaptaciones fuera del hogar, en la escuela y demás, pues todo esto nosotros lo aplicamos y lo tenemos en cuenta. Es decir, no somos solo nosotros y el niño, nosotros y la familia, sino que esto forma parte de un equipo. ¿Qué es importante? Obviamente que estemos al día de las revisiones sistemáticas. Esta revisión ya tiene unos cuantos años, pero fue un boom en un momento dado porque saltó a la luz como hay muchas técnicas de fisioterapia, en este caso, de rehabilitación motora, que de hecho ahora cada vez más las sociedades científicas como la SEFIP o la otra sociedad de fisioterapia pediátrica, la serie La Sociedad Española de Rehabilitación Infantil, pelean, ¿no? Por tratar de hacer técnicas con los niños que tengan evidencia científica, ¿no? Y aquí tenemos pues distintas técnicas que no me voy a centrar, que sí que os invito porque es un metaanálisis muy fácil de leer, tenéis ahí la referencia. Y vemos que hay algunas que no tienen casi efecto y de hecho serían no recomendables, ¿vale? En la práctica de la neurorehabilitación, en este caso de la parálisis cerebral, pero bueno, que es generalizable a muchos otros patologías neurológicas del desarrollo, ¿vale? Y sí que vemos que el trabajo activo, la implicación hacia una función, es decir, que haya una rehabilitación
motora de cara al movimiento, ¿no? Con unas metas significativas, porque a todos, aunque no tengamos ninguna patología, nos gusta saber por qué y para qué hacemos las terapias, ¿no? Cuando miramos un poco guías de práctica clínica del manejo del síndrome de Dravet, como es esta del 2021, vemos que obviamente yo diría que es indispensable todo el manejo farmacoterapéutico, ¿vale? Pero en donde llega la neurorehabilitación, en ese pequeño recuadro que os he marcado en morado, donde tenemos todo el manejo cognitivo de la conducta, de la impulsividad, de la inquietud motora que presenta en muchas ocasiones, todo lo que son técnicas de fisioterapia, la mejora de la comunicación, el lenguaje, también la deglución. Hay algunos niños que presentan alteración de la deglución, masticación y, por supuesto, la terapia ocupacional encaminada a esas actividades de vida diaria, ¿vale? Por lo tanto, en estas guías aparecen, como bien decíamos, estos profesionales, ¿vale? En este otro, creo que es el mismo, juraría que es el mismo, sí, acaba destacando, ¿no? Estas dos conclusiones que para lo que nos ocupa dentro de las 18 recomendaciones principales que realiza, investigar tanto cómo tratar la epilepsia como las comorbilidades, que serían todas estas de alteración motora, la comunicación, cognición, atención, impulsividad, emoción, etcétera. Y los pacientes deben de estar atendidos y ser atendidos por un equipo multidisciplinar. Por lo tanto, sí que hay evidencia de que esto lo debemos practicar, ¿vale? Bueno, voy a saltarme esto un poquito rápido, pero sí que quiero que entendamos que, porque hay veces que sin querer o pensamos, no ha mejorado o ha habido un empeoramiento. Y la cuestión es que el cerebro, que en este caso un cerebro con síndrome de Dravet, tiene unas características individuales y una plasticidad cerebral que es la que nosotros nos apoyamos para desarrollar esas competencias, ¿no? Que sería el circulito azul. Por lo tanto, sin un cerebro no podemos desarrollar esas competencias y todo esto lo hacemos gracias a un contexto que nos demanda, pero también nos da apoyos. ¿Y qué ocurre? Que a veces de pronto, por un aumento de exigencias del contexto, bueno, pues estamos en casa, pasamos a educación infantil, de educación infantil pasamos a primaria, vamos aumentando durante toda la educación primaria o la educación especial en función de, ¿no? A lo largo de los años se va pidiendo más y más y ese contexto va demandando. Y esto es un engranaje que tiene que funcionar de manera equilibrada, ¿vale? Obviamente, cuando hablamos de neurodesarrollo, hablamos de una pirámide que nos lleva a ir desarrollando todas estas habilidades desde lo más sensorio-motor, que es durante el primer año de vida, a cómo continúan desarrollándose todas esas competencias sensorio-motoras y el inicio de los principales hitos cognitivos hasta llegar ya a capacidades cognitivas superiores, ¿vale? Sabemos que ¿no? Está muy estudiado que hay unos periodos sensibles, unos momentos en los que aparecen esas funciones y por lo tanto nosotros debemos entenderlos, ¿no? Como os decía, ese cerebro que se desarrolla con una genética, una plasticidad, que bien conocéis la genética, ¿no? Y la alteración genética fundamental en el síndrome de Dravet, para desarrollar esas competencias y tener una adecuada participación social y funcionalidad en nuestras actividades de vida diaria, con un contexto que demanda en la escuela, en la familia, y esto es lo que debemos regular. ¿Y cómo hacemos para que esto funcione como el mecanismo de un reloj? Pues nosotros lo que hacemos es tratar de hacer un diagnóstico, una intervención y proporcionar apoyos. Muy importante los apoyos, porque a veces no podemos continuar desarrollando competencias. Hemos encontrado, digamos, un tope, pero sí, dando apoyo, sistemas aumentativos de la comunicación, caminadores, en fin, cualquier producto de apoyo o apoyo físico o supervisión de un adulto, ¿no? Formado para que logre ser capaz de realizar una actividad de vida diaria o participar en un entorno social. Por lo tanto, cuando hablamos de neurorehabilitación en pediatría, de un daño cerebral, un trastorno de neurodesarrollo, tenemos que tener esa
perspectiva del neurodesarrollo, de que es un impacto que va a ser dinámico, va a ir cambiando con ese mecanismo, va a demandar más, que el cerebro no debemos olvidar que es plástico y vulnerable, por lo tanto debemos aprovechar esa plasticidad, que debemos tener una perspectiva de toda la vida y que las familias os debéis ocupar y preocupar del momento actual y nosotros iros acompañando en esas siguientes etapas que van a ir aconteciendo con el conocimiento que vosotros sois los máximos conocedores, obviamente, de vuestros hijos o familiares y nosotros tenemos el conocimiento científico y técnico de la neurorehabilitación y, por lo tanto, el equipo, sin duda, sin vosotros y conjuntamente es completo, ¿vale? El marco teórico es indispensable de la maduración y entender también el desarrollo normotípico y el contexto, sin duda, entender cómo diseñar esos apoyos, ese contexto para la generalización, que era nuestro gran reto que habíamos dicho de la neurorehabilitación, ¿vale? Es muy importante cuando hablamos de las comorbilidades, aquí disculparme que he puesto el SCN8A, pero podríamos poner la genética vuestra, ¿no? Todo esto conlleva un trastorno del neurodesarrollo. Tenemos la causa genética, que es, digamos, lo que empuja a esas otras bolas, ¿no? Como ese juego que es de ida y vuelta, con esos otros trastornos que los llamamos comórbidos del síndrome de Dravet o de otras encefalopatías del desarrollo, ¿vale? La cuestión es, ¿qué son los signos? ¿Qué decimos nosotros? Porque cuando hablamos de la rehabilitación decimos, ¿qué son los signos? Son las primeras señales observables de que hay un retraso en el desarrollo motor, en el habla, cognitivo. ¿Qué son los síntomas? Cuando todo eso se agrupa, se convierte en síntomas, ¿no? Cuando hay varios signos. Y luego lo que hacemos es tener un diagnóstico etiológico, que es la genética, el daño neurológico que pueda aparecer, ¿no? Lo que sí que sabemos es que tenemos toda esta amplitud de otros trastornos del neurodesarrollo donde también tenemos evidencia científica de qué técnicas específicas van a ser más apropiadas para cada uno de estos trastornos del neurodesarrollo, ¿vale? Em, la otra cuestión que es conocida del síndrome de Dravet a lo largo de la vida es que van a ir apareciendo nuevas comorbilidades, digamos, más allá de la encefalopatía o la epilepsia en sí misma, ¿no? Alteraciones del comportamiento, alteraciones de la marcha, retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual, alteraciones de la comunicación y de eso es de lo que nos tenemos que encargar, ¿vale? Para que conozcáis bien y cuando nosotros hablamos, que a veces utilizamos palabras feísimas y en búsqueda también de ese lenguaje común para poder seguir creciendo, pues tenemos algunos manuales, ¿vale? Y pongo los de la OMS y he puesto ahí el DSM de la Asociación Americana de Psiquiatría porque son para nosotros los fundamentales, ¿no? El DSM sería semejante a la CIE 10, en este caso CIE 11, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades, pero a nosotros, dentro del mundo de la neurorehabilitación, los que nos interesan son estos dos de la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, porque es lo que nos va a ayudar a comprender a la persona. Independientemente de la condición de salud, que en este caso hablamos del síndrome de Dravet, conlleva una alteración en las estructuras y las funciones de nuestro sistema nervioso central que limita la actividad y la participación social, ¿vale? Que serían estas dos, pero todo delimitado por factores ambientales y personales, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me gusta hacer el símil con con la Fórmula 1, ¿vale? Que me gusta mucho el rojo y, ¿por qué no, Ferrari? Pero bueno, depende de dónde están los españoles, pues también vamos a unos u otros, ¿no? Latinoamérica también sé que quizá hay alguno que nos pueda estar escuchando, tenemos grandes pilotos también de Fórmula 1, ¿no? Y en muchas ocasiones dibujamos al piloto, que quién es el piloto, siempre es el piloto el niño o la persona, ¿no? Que está en el centro y alrededor de él estamos todos y a veces estamos terapeutas,
¿no? Médicos, profesores, tutores, mascotas, ¿no? Todo eso acompaña, pero tenemos que actuar todos de manera multidisciplinar, coordinada, como cuando vemos a todos esos ingenieros hacer que el coche esté súper preparado para ganar cada una de las carreras de la Fórmula 1, ¿vale? Obviamente, vosotros, familias, ¿no? Sobre vosotros recae, decíamos al inicio, todas esas cuestiones de la viabilidad, pues sobre vosotros recae ese tiempo, esa economía, ese estrés, ¿no? Por lo tanto, nuestra labor es acompañaros y tratar de buscar ese centrado en vuestras necesidades, ser lo más funcionales y tratar de mejorar la participación del niño, vuestras sensaciones muchas veces de soledad ante estas situaciones, ¿vale? Bueno, la verdad que cada vez que intento, ¿no? que tengo que hablar de evidencia científica, pues busco, ¿no? Rehabilitación neuropsicológica, rehabilitación fisioterapeuta y otros términos para ver la evidencia científica, pues la verdad es que no encontramos mucho. Y lo que sí que encontramos es que muchos estudios que hablan de rehabilitación, lo primero que hacen es hablar de evaluación, evaluación para saber dónde tenemos que actuar en esos signos que comentábamos al inicio, comprender bien al individuo para establecer unos objetivos y en la medida de lo posible que estos objetivos sean medibles, ¿no? Pero muchas veces como en la parábola del científico, los científicos ciegos, ¿no? Y el elefante, cada uno ve una parte del elefante. Y lo más importante es que no nos demos contra un muro en esa evaluación y que seamos todos capaces de ver a ese elefante, entenderme elefante como a la persona completa, ¿vale? Por lo tanto, lo que tratamos es de entender los problemas, que es el punto número uno. Yo creo que iniciar un proceso de neurorehabilitación sin saber qué y dónde actuar, yo siempre digo, ¿qué hay que hacer en una empresa? Que quizá al mundo de una empresa la economía es fácil, pues si sabemos que hay pérdidas en una empresa, hay que ver dónde están. ¿No? Ese agujero por donde se va el dinero y no tiene beneficios la empresa, pues en este caso también debemos comprender bien cuáles son, ¿no? Con esa evaluación multidisciplinar para entender los objetivos, para así tener una meta, unos objetivos concretos y diseñar y promocionar esa funcionalidad en las actividades de vida diaria, proveer de apoyos y servicios, tanto en el entorno sanitario, de educación y sociales, porque no olvidemos que hablamos del equipo interdisciplinar, de la neurorehabilitación, pero las escuelas juegan un papel muy importante y el entorno y la comunidad social también, ¿vale? Bueno, entonces cuando vamos a implementar la rehabilitación, cualquier intervención, que hemos hablado ya de la evaluación, que nos ayuda a monitorizar también el impacto de si lo que estamos haciendo ¿no? tiene algún efecto y ir ajustando, pues de nuevo, las dosis, la frecuencia, la intensidad, etcétera, respetando los tiempos de descanso, en fin, todo lo que bien sabéis de vuestros familiares. Entonces, dentro de la implementación de la intervención hay un momento en los que decimos qué es lo que queremos entrenar para conseguir qué función y que queremos además generalizar al entorno natural. Y ese proceso de adquisición, luego queremos mantenimiento y generalización, por lo tanto diseñamos los apoyos y luego ya vamos al dominio, la maestría a la medida de lo posible, ¿vale? Por lo tanto, debemos entender bien ese contexto de aprendizaje y ahí entramos todos a participar, porque, claro, nosotros podemos decir, pues nos parece fenomenal un sistema aumentativo de la comunicación, es indispensable que tengamos ciertos recursos, pero esto tiene que ser acordado con vosotros como familiares, con el entorno educativo, por supuesto, también, ¿vale? Por lo tanto, ese plan terapéutico, ¿no? Tiene que tener en cuenta la fatiga, el dolor, el sueño, el respeto a los tiempos de sueño, que es tan importante en las encefalopatías epilépticas del desarrollo, los efectos secundarios de los fármacos, los factores psicológicos, los factores sociales, económicos y un largo etcétera, ¿vale? Y por eso nosotros cuando nacemos, hace ya casi 13 años, ¿no? Creo que vamos para los 14,
pensamos, ¿no?, que era importante de cara a vosotros tener un líder, y así nosotros en Europe desarrollamos el modelo, que es como un tutor, que como en un aula de una clase pues hay un tutor, aunque hay un maestro de cine y lenguaje y un logopeda y un fisioterapeuta, pero hay un tutor que se comunica con vosotros, ¿no? Y, y digamos que unificamos el trabajo, nos centramos en el niño, en vosotros, en cuáles los objetivos que os puedan ayudar más a mejorar vuestra calidad de vida y la de vuestros hijos, y por lo tanto tratar, ¿no?, de crear ese mensaje único, ese trabajo único para vuestro bienestar, ¿vale? Estos son los principales actores, pero claro, los principales actores, como decíamos, en el entorno más clínico, pero no nos olvidemos también que estas figuras también se encuentran en ocasiones en el entorno educativo. Bien, no me voy a entretener en qué hace cada uno de los profesionales, que luego dentro tenemos técnicas, como os digo, ¿no?, pues son los distintos objetivos. Bueno. Y ya por último, que me gustaría que sí, que no, que dejar ese tiempo para dudas y preguntas. Em, a lo largo de la neurorehabilitación, ¿no?, en la vida, que os voy a decir, los factores de estrés familiar que tenéis, por lo tanto necesitamos tener ese enfoque centrado en la familia. Os invitaría a que nos lo exijáis, que si nos olvidamos de cuáles son vuestras prioridades, nos llaméis la atención, porque sin duda es nuestra atención atender vuestras necesidades y escucharos, y a veces por muchos motivos sentimos que no lo hacemos. eh, y claro, está en nuestras manos intentar hacerlo, porque vosotros sin duda sois los que mejor conocéis y convivís con la persona con síndrome de Dravet. Muchas de vuestras preocupaciones es sobre el futuro académico, a las distintas edades, ¿no? Ya probablemente cuando son más mayores vienen otras preocupaciones, porque obviamente pues, la vida se vuelve más compleja, hay enfermedades, pues muchos otros problemas, ¿no? Y ya viene qué hacer, ya no tanto en lo académico, ¿no?, sino ya dónde va a pasar, centros de día, o sea, o centro de atención diurna, que el otro día decían, no, esto no es un sitio donde se aparcan personas de centro de día, sino es un centro de atención diurna, ¿no? Porque hay una atención, tiene que seguir habiendo objetivos de mejora funcional y de participación. El manejo de la conducta y la ira es algo que debemos ocuparnos, que nos cuesta mucho, pero que a veces se nos olvida y nos vamos como a los detalles más cómodos de la intervención como profesionales. La falta de iniciativa, que niños que no tienen iniciativa de interacción con algunas, con juegos, bueno, que vosotros bien lo sabéis. Las habilidades sociales, la sensación de soledad, de no tener ese ocio saludable en muchas ocasiones, y todo ese miedo al largo plazo al envejecimiento, ¿vale? Claro, aquí vivís como familias muchas situaciones de incertidumbre, ¿no? Y nosotros tenemos que ayudaros y acompañaros en esa incertidumbre, que, ojo, para nosotros muchas veces también existe, pero debemos a la vez llegar a ese empoderamiento, a tener familias apoyadas y conectadas, ¿no? De eso también por eso también es tan importante para nosotros la colaboración con fundaciones como la Fundación Síndrome de Dravet. Obviamente tenemos que tener una intervención temprana, un apoyo escolar y comunitario desde la primera infancia, con ese equipo multidisciplinar, que no siempre quizá vamos a necesitar del fisio en la misma intensidad, de la terapia ocupacional, de la logopedia en la misma intensidad, pero si tratamos de proponer esos objetivos que hemos definido, pues entonces podremos definir esa participación también de todos, incluidos vosotros como familiares. Por supuesto que formáis una parte fundamental. Entonces, en ese diseño de la generalización, nosotros no podemos hacer nada en la generalización sin la implicación del entorno natural. Por lo tanto, nosotros digamos que vemos los signos, las destrezas y competencias
que debemos trabajar e intervenir para mejorar la funcionalidad, ¿no? Entonces empezamos con ese consenso de objetivos funcionales. Quiero que salude cada vez que se encuentra con alguien, quiero que sea capaz de abrir la mochila y coger bueno, su comunicador, por ejemplo. O sea, objetivos muy claros. ¿Y qué necesito para conseguir eso? Bueno, lo definimos, lo establecemos como objetivos, lo trabajamos y esto tiene que ir al entorno natural, quizá con más o menos apoyos al inicio, ir retirando los apoyos. Esto también debe ser programado hasta conseguir la autonomía. Por lo tanto, objetivos vamos a tener siempre y el que esté libre de tener un objetivo personal de mejora en su autonomía o pues que, como se dice, que tire la primera piedra, ¿vale? Entonces, para despegar en esa autonomía necesitamos definir bien esos ingredientes y el contexto de aprendizaje. Como he dicho en varias ocasiones, vosotros sois los protagonistas en todo esto. Nosotros somos parte de los ingenieros alrededor de ese coche. Eh, Indispensable un consenso, un trabajo con vosotros, que nos tiréis de las orejas cuando nos estamos desenfocando, que seamos capaces de hacer críticas constructivas, tanto como equipos de neurorehabilitación como acompañados por vosotros, que en ese diseño, planificación e implementación del programa, como habíamos dicho, atención en el domicilio, atención en centro educativo, o sea, que todo ello consigamos hacer un diseño con esos ingredientes que sabemos que hay, que funcionan y que hay evidencia científica y que sea viable. Y cuando hablo de viabilidad, no he sacado los datos, pero que en alguna otra ponencia, si alguien me ha escuchado, he sacado datos y en alguna revisión, yo creo que la Fundación Síndrome de Dravet, si no, luego José Ángel, pues me acompañas. El coste económico elevadísimo vuestro como familias, para la sociedad sin duda también, pero bueno, siempre pedimos más y es muy poco el apoyo que recibimos de las administraciones públicas. Pero claro, hay un límite obviamente que está en lo económico, ¿vale? Sin duda, fundaciones y asociaciones de familia apoya también a las terapias para que, bueno, pues que las familias podáis continuar apoyando y tratando de desarrollar la funcionalidad y la participación de vuestros hijos. Obviamente vosotros sois mediadores en la comunicación, la implicación tiene que ser constante en las reuniones, en todo, ¿no? Tanto con la escuela como con médicos, neurólogos, rehabilitadores, foniatras, no sé, todo tipo de médicos endocrinos que veis, bueno, etcétera, etcétera. Traumatólogos, ortopedas, los servicios sociales y otros profesionales que puedan estar participando, ¿no? Muchas veces es muy difícil que nos coordinemos. Yo creo que además siempre hablamos en las reuniones interdisciplinarias que otro de los límites es que al final recae en la intención y en la motivación de cada uno de nosotros, que al final acabamos teniendo el teléfono de un montón de compañeros por las veces que hemos puesto de nuestra parte para conseguir crear esos programas personalizados en el entorno escolar familiar con compañeros que van también al entorno familiar, ¿no? ¿Qué soluciones ponemos para lograr que este trabajo sea consensuado? Eh, Primero, acompañaros en esa contextualización del problema, mirando qué hacer, cómo hacerlo y diseñando esa intervención que sea viable y respetuosa con vosotros y vuestros hijos y hermanos, etcétera. eh, que entendáis bien esos conocimientos, que tengáis información, como decíamos, sobre el neurodesarrollo, las características, las distintas etapas evolutivas, porque no olvidemos que aunque tengan síndrome de Dravet, ellos pasan por las distintas etapas del desarrollo cognitivo y psicológico y emocional, y por lo tanto debemos atenderlo y muchas veces no se trata de un problema, sino que muchas veces es una cuestión de la etapa del desarrollo que están viviendo. Que comprendáis bien qué estamos midiendo cuando hacemos una evaluación y qué necesidades de intervención tienen vuestros hijos, hermanos, etcétera, y para que podáis implicaros bien en ese proceso y diseñar esos apoyos que sean lógicos y viables también para que no excedan a... ¿no? Me ha gustado el otro día, he visto de esas imágenes de scrolling que nos comen de redes sociales
dejémonos de llamar superhéroes a los papás y mamás y dotarnos de, de herramientas de información, ¿vale? Porque se trata de luchar. Pero con apoyos, obviamente lo vais a hacer mejor y así no os llamarán superhéroes, que lo sois, porque sois unos grandes luchadores todos vosotros. Y mucha información sobre el trastorno. De hecho, siempre hay mucho miedo, o es clásico, ¿no? El miedo de daros mucha información, pero a día de hoy la verdad es que sabéis mucho de muchos términos médicos y de genéticos y demás, porque obviamente es vuestro hijo y queréis tener la máxima información, ¿no? Y en el mundo que vivimos hoy, gracias a Dios, eso lo tenemos bien accesible. Entonces, lo que queremos, ¿no? Y que entiendo que en más sesiones y webinars y otros recursos que hace la Fundación de Dravet, se está haciendo técnicas de modificación de conducta, comunicación, generalización, etcétera, ¿vale? Y esa modificación del entorno. Fundamental esa intervención con vosotros, la psicológica, el manejo del estrés, el acompañamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí no me quiero olvidar de los hermanos, que muchas veces son olvidados, pero que sin duda en esos estudios que tenemos del impacto psicosocial en hermanos, pues es muy elevado y debemos incluirlos en todo esto, cómo entender a sus hermanos. eh, las necesidades de apoyo que muestran en muchas ocasiones por riesgos vitales que hace poco, ¿no? La Fundación nos ha recordado el SUDEP y otras circunstancias que ponen en alerta y eso para los hermanos también supone un estrés muy, muy importante porque también lo sufren, ¿no? Y bueno, no quiero ¿no? que cerrar y pasamos a las preguntas, que hay algunas guías y bueno, cómo planificar tanto en Europa, que aquí ¿no? está uno de de las guías que ha participado la Fundación. Sí, me gustaría que os centrarais en este mensaje, que os centréis en el presente con objetivos cercanos y claros, podréis centraros en el presente y tratar de manejar mejor esa incertidumbre y obviamente que es mejor ocuparse que preocuparse, ¿no? Que todo forma parte de esa incertidumbre, pero que con esto quizá podamos manejarlo mejor, ¿vale? Entonces, como conclusión, ingredientes, vamos a empezar por el uno. Optimizar en esos ingredientes la intensidad y la frecuencia para mejorar esa plasticidad neurológica y ese efecto de la intervención. Que realicemos intervenciones tempranas tan pronto como sea posible para aprovechar esas ventanas del desarrollo, que necesitamos esa implicación del equipo interdisciplinar, que nos centremos en el paciente y en la familia, ¿no? Que formáis parte de un ingrediente esencial, que la tecnología ha venido para ayudarnos, por eso estamos aquí, con toda esta capacidad, ¿no? De estar en nuestras casas y hacer un directo y que esto quede grabado que exijamos y nos exijamos a nosotros como profesionales y también vosotros a nosotros la implicación en una evaluación para ver dónde estamos y hacia dónde caminamos y si estamos en el camino adecuado. Y es todo esto, ¿no? Determinará la duración del tratamiento, esa mejora significativa y esa continuidad en los tratamientos. Y por supuesto, y no por último, pero no por ello menos importante, vuestra participación desde el inicio para esa generalización, como habíamos comentado. ¿Vale? Y sin más, bueno, pues aunque esta foto ya es antigua, pero estamos todos muy guapos. Hay gente que ha seguido otros caminos, otros que siguen en el equipo, pero que es de hace un par de años, pero estamos todos estupendos. Que sin más, agradeceros la invitación y que estoy abierta a preguntas. Espero haber respondido algo de la expectativa del título de la ponencia y que quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Lucía, por tu excelente presentación. Yo creo que has dado ahí sí varias píldoras concretas, ¿no? Muchas veces sobre consejos prácticos que yo creo incluso a las familias les puede ser útil, ¿no? Comentabas un tema concreto, ¿no? Sobre el tema del coste que supone el síndrome de una enfermedad compleja como el síndrome de Rett a las propias familias, ¿no? Y estamos, de hecho, en la fase final tenemos un proyecto que comenzamos ya hace unos meses sobre
el coste socioeconómico que soportan las familias con síndrome de Dravet el coste más alto que vemos en algunas familias, esto hay que cogerlo entre pinzas porque todavía seguimos analizando los datos de 100.000 euros al año. Es decir, tanto costes directos como costes indirectos, como lo Directos. que es, Ujú. como lo que se llama lucro cesante, ¿no? Que un padre o una madre tenga que dejar de trabajar y dejar de percibir un salario, ¿no? Cual, bueno, vemos que el coste de convivir con una enfermedad compleja como el síndrome de Lewy es bastante elevado. Y los disgustos. Totalmente, Y la totalmente. sensación de sentirse observado, ¿no? O sea, que el coste psicológico es muy elevado y que muchas veces, bueno, sí que se han hecho revisiones, vosotros habéis participado en muchas que yo he tenido, he leído, he tenido entre mis manos y el coste psicológico es muy elevado, ¿no? Para vosotros como familiares. Sí, efectivamente, ¿no? A mí me ha gustado mucho la analogía que has hecho, ¿no? Con el coche de Fórmula 1, yo siempre suelo decir, ¿no? Que el síndrome de Dravet es un síndrome familiar y que afecta, pues bueno, pues a toda la familia, no solo a la persona concreta que lo padece, ¿no? Pero bueno, yo creo que Sí. es un tema en el que gracias a Dios yo creo que en los últimos años se está dando más visibilidad, ¿no? Pero no por eso no hay que dejar de trabajar en dar visibilidad al aspecto de que enfermedades complejas como el síndrome de Dravet pues afectan y van más allá del paciente que tiene la enfermedad. Vamos a ver ¿Es si nos entra alguna pregunta. Sí, alguna perdón, perdón. pregunta? Sí, sí, sí. Sí, sí, no sé si No, vas a que comentar algo. No, que ha cambiado mientras miras las preguntas si quieres, que ha cambiado mucho la visión, ¿no? Creo pero muchas familias sufren la sensación de la mirada de la sociedad. Y hablo de la sociedad en general porque ir a un supermercado, ir a un parque, ir a la playa, ir a lugares, ¿no? Donde estás expuesto con tu hijo que muestra unas conductas que es diferente. em, yo comento muchas veces que el duelo es constante, ¿no? Es cíclico porque vives muchas veces un duelo de tener un hijo que es diferente, que te está costando, y la mirada de la sociedad, que a veces probablemente sin querer, ¿no? El día que sales, que no te encuentras bien contigo mismo, ya no estoy hablando de ninguna patología, y dices, me están mirando todo el mundo como si fuera, me están viendo las canas, están viendo que, no sé, tengo una mancha ¿no? Y te fijas en ese detalle negativo y ponemos probablemente una mirada negativa en los demás y eso creo que es mucho sufrimiento para los padres, los hermanos también, que sufren la diferencia o el rechazo de otros, ¿no? Cada vez pasa Comenta menos, Paula, pero sigue pasando. sí, comenta Paula, ¿no? Que en Portugal no hay ayudas para nada, que el síndrome es bastante un poco conocido. Yo creo que por desgracia, bueno, pasa en muchos países. Pero yo tengo una pregunta concreta, ¿no? Especialmente con esto que has comentado, ¿no? La mirada del ajeno, ¿no? Vas al parque, vas a un supermercado, vas a cenar, vas al cine, vas a cualquier sitio y ven que tu hijo, bueno, pues se comporta de manera diferente y algunas veces te pueden mirar de manera que puede ser incluso hasta hiriente para la familia o para la persona que recibe esa mirada, ¿no? ¿Qué Ujú. consejos das tú en ese caso concreto? Respirar profundamente, en primer lugar, y entender que formamos parte y formáis parte de la educación social. Y eso creo que también como profesionales debemos tenerlo en cuenta. De hecho, a nosotros nos ha pasado muchas veces, y de hecho lo he hablado con algún médico o neurólogo. eh, Nosotros en Europet atendemos a niños de todo tipo, desde altas capacidades, niños con dislexia, con trastornos emocionales, de ansiedad, miedos. Podemos decir que son cosas muy simples, aunque a veces son complejas. Ojo, no, no quito ni resto importancia a ningún problema de nadie porque es el problema individual y creo que así lo tenemos que ver como profesionales. Eh, y hay gente que no le gusta compartir espacios
con aquellas enfermedades más visibles, ¿no? Y luego están aquellas que son invisibles, que tienen bastantes limitaciones, pero que en apariencia no se ven, ¿no? Creo que todos sufrimos y sufrís y creo que hay que ponerse la capa ahí de superhéroe y decir, "Mm, esto quiero a mi hijo, entiendo sus limitaciones y no quiero a gente como tú en mi vida". Creo que esa es la parte más importante, ¿no? Y de hecho no nos podemos quedar con esas miradas. Tenemos que ir a las que sí que son positivas, ¿no? Y acabar haciendo una educación. Mi hijo tiene una encefalopatía epiléptica del desarrollo. Por eso ese comportamiento. Esa parte de educación creo que nos ayudará a que esos, con esa mirada poco respetuosa, eh, acaben siendo menos y teniendo una mirada de comprensión. Y yo creo que eso es para mí lo más importante. Y yo lo hago, ¿eh? Cuando comparto espacio con familias como vosotros, le digo, tiene una enfermedad, respeta. Creo que, por desgracia, hay que educar a la sociedad y Sí, respirar. sí, yo incluso recibo el comentario, ¿no? De algunas familias que me dicen, no, que cuando alguien se nos queda mirando, yo hago lo mismo. Me quedo mirándolo, a ver qué es lo que mira, ¿no? Qué es lo que le sorprende tanto, ¿no? Porque quizás no debería mirar tanto y estar más, un poquito más acostumbrado o educado a que de una u otra manera, al final todos somos diferentes, ¿no? Claro, igual ahí también ponemos interpretar, o sea, podemos nosotros pensamientos. Ah, es que está viendo lo que es diferente, está viendo el comportamiento extraño. Igual tiene una mirada de cariño, de tratar de entender qué es lo que pasa, de curiosidad. Em, yo por ser benévola, que preferiría poner ese Sí, sí, pensamiento sí, sí. no a qué raro que, sino darle una vuelta, decir, bueno, pues igual es que no conoce que esto existe en el mundo, ¿no? Como, no sé, como voy a decir una barbaridad y que me perdonen, pero como antiguamente, cuando en España no había rubios rubísimos, ¿no? O cuando eh, de hecho, en Japón, por ejemplo, digo, para no decir alguna barbaridad que alguien nos tilde de, de racistas y cosas, pero en Japón, y cuando ven el pelo rizado, y los chinos que no tienen pelo rizado, les llama muchísimo la atención y te quieren hacer fotos, ¿no? Y tú dices, Déjame en paz, ¿no? Que tengo el pelo rizado". Y claro, te quieren hacer fotos porque eres diferente, pero desde el cariño y la sorpresa y probablemente incluso la admiración, podríamos decir, ¿no? Y yo creo que hay que llevarlo a, ¿no? Como personas debemos decir, bueno, pues es que es un ignorante, no sabe lo que tiene y bueno, ya se lo explico yo, no, ningún problema, ¿no? Aunque genera mucho dolor, sin duda, ¿no? Hay que tener ese duelo pasado, yo creo, y poder hacer frente a este comentario. Que digo que habrá días, ¿eh? Habrá días que seamos capaces de hacerle frente y otros que no, porque hayamos tenido un día que era la quinta persona, ¿no? A la que nos enfrentamos así. Mm. Mm. Y de manera genérica, en cuanto a la neurorehabilitación de los pacientes, ¿qué consejos prácticos, si tuvieras que darle dos consejos prácticos o dos recomendaciones a las familias, cuáles serían? El equipo interdisciplinar para mí es fundamental y los objetivos funcionales. Es lo que ahora mismo sabemos que tiene evidencia. O sea, son los dos puntos. Luego las dosis, como he dicho, ¿no? Pueden modificarse. Y valorar para saber si lo que estamos haciendo está sirviendo. Si no, hay que modificar el plan. También hay que dar oportunidad a los tiempos, a los planes, porque sabemos que la respuesta no es inmediata, ¿no? Hay veces hoy ya he aprendido, o sea, ese contexto de aprendizaje tiene que construirse y si, tiene que construirse con el apoyo de todos, pero que no hay cambios rápidos, debemos tener, ser un poco pacientes en esas mejoras. Eh, y yo diría que generar esa confianza en el equipo mutua, pero para eso debemos estar abiertos nosotros a recibir críticas y estar dispuestos a decir, no me gusta esto, no confío, escúchame.
Y a la inversa, ¿no? Cuando, o sea, que se tiene que crear una comunicación, una cercanía, equipos, familia eh, adecuada. Para mí esos son los tips y sobre todo objetivos funcionales. Porque decir, quiero que mi hijo, o sea, un objetivo grande y disperso no ayuda a nadie, ¿no? A centrarse en el objetivo. Como decía, al final es, venga, pues vamos a intentar trabajar el próximo mes lo que llamamos el objetivo SMART, ¿no? Específico, medible, no sé qué, red y time. La R se me está escapando. La R Igual me ayuda era, esto. era Realista, específico, medible, achievable, que se puede conseguir, factible, realista re- y time bound, o sea, que eh, esté en un periodo de en un tiempo. tiempo. Sí, Eso es lo que no tratamos de decir con esos objetivos y a veces no lo logramos. Bueno, que cuando nosotros hacemos sesiones clínicas, está todo el equipo, hay mucha frustración lanzada hacia afuera también por nuestra parte, porque también a veces tenemos la sensación que estamos en una caja negra, ¿eh? Pero cada vez tenemos, creo que los ingredientes más claros, igual ya estamos en un gris claro y no un negro opaco. sí. ¿Qué se puede hacer o qué recomiendas a la familia hacer? Porque yo creo que uno de los retos que a veces no, con los que a veces nos enfrentamos es que tú has hablado aquí, ¿no? De la importancia de los equipos multi e interdisciplinares. ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos con profesionales pues que no están tan abiertos a interaccionar con otros profesionales? Es decir, el neuropediatra por una parte o el neurólogo por una parte que no habla con el neuropsicólogo que no habla con el fisioterapeuta que no habla con el terapeuta ocupacional y así, que se Decirles que puede... vayan a psicoterapia. Perdón, creo que tenemos que sabernos limitados, faltos de conocimiento y entender que la interdisciplinaridad es importante, ¿no? Y ojo que hay grandes profesionales que no es, bueno, creo que en ese caso tenemos que centrarnos en lo que nos va a ofrecer ese profesional. Pero la evidencia científica la tenemos en la interdisciplinariedad. O sea, entonces, no abandonar, porque hay veces que no tienes otros recursos. Me explico, más que ese fisioterapeuta o ese profesional, y yo creo que es así, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues tratar de invitar en la medida de lo posible y si no, o sea, por eso decía la parte que recae sobre las familias. Las familias acaban haciendo de interlocutores. Y para vosotros también es un mareo porque os toca aprender términos y demás, pero entonces os tocará a vosotros tratar de decir, oye, pues ese consenso de objetivos, por ejemplo, sí que habría que trabajarlo y trasladarlo al neuropsicólogo, al fisioterapeuta, al logopeda, si no están dentro del mismo equipo y no colaboran. Yo creo que eso sí que es importante. Y sois vosotros los que gobernáis, al fin y al cabo, como familias, ¿vale? Sí, Yo hasta con te- mamá entiendo que es de Portugal. Yo le sí, diría que se acerque a las sociedades científicas, que estaba ahí pensando, me he quedado pensando en Portugal y sí que hay centros, es verdad que ayudas económicas ya desconozco, pero sí que hay una sociedad portuguesa de neuropsicología que yo sepa y, y muchas ocasiones no colaboramos, no sé en qué parte de Portugal está, pero sí que, bueno, pues... eh, y hay algún centro interdisciplinar, de hecho, en Portugal, que yo sepa, en alguna zona de Portugal. Em, pero yo le invitaría a que se acerque a las sociedades profesionales, porque es donde generalmente estamos todos asociados, ¿no? Pertenecemos a una sociedad científica y ahí nos nutrimos, tenemos formaciones y probablemente igual pueda recibir ese apoyo que pueda estar demandando. sí. Tenemos un par de comentarios. Por una parte, Miluska desde Francia nos dice que su hijo es único, para ella obviamente, mi pequeño campeón, con lo importante es que sea feliz y sobre que la gente observa y que opina, bueno, que sí que puede doler, pero que al final los padres con síndrome vivimos el día a día y a tratar de ser felices el hoy, ¿no? Y que al final, pues bueno, es también una lección de vida.
Ujú, total. Y después tenemos Yuri desde Ciudad de México, entiendo. Por cierto, Paula desde Portugal nos dice que ya está en Oporto. Yuri desde Ah, México nos dice que su pequeño tiene síndrome de Dravet, que fue diagnosticado a los 4 años y que con el día a día, pues bueno, eh, ven cambios, que el habla, el caminar es importante, aunque sus ujú, crisis, bueno, sean frecuentes. mm. Em, yo creo que tiene que ir acompañado, ¿no? El caminar con una meta y un objetivo y una funcionalidad. La prevención de caídas en vuestro caso es un entrenamiento que también hay evidencia científica en, por ejemplo, los entrenamientos intensivos de fisioterapia en la prevención de caídas, pero siempre con esos modelos muy naturalistas, en el sentido que trabaja con entorno, o sea, con mucho obstáculo y demás y entrenamientos los factores de equilibrio, ¿no? Entremos al equilibrio para prevenir las caídas. Entonces, bueno, habría que buscar eso en primera instancia y luego que la marcha no sea a cualquier sitio, ¿no? Sino que haya un entrenamiento de una actividad que se haga en ese traslado, en esos desplazamientos, ¿no? Para coger un objeto, o sea, que sea funcional el desplazamiento, porque no, ahí tenemos la película de Forrest Gump, que él corría, corría, andaba, ¿no? Hasta dónde llegó, pues muy lejos, pero no se trata de andar por andar, sino tener una finalidad y una meta volvemos a los objetivos funcionales. ¿M? En Sí. Oporto, que está muy cerca de hecho, yo he estado en varios congresos de neuropsicología en Oporto, que es muy bonito, por cierto. Hay varios centros de neurorehabilitación. Acércate a la Sociedad Portuguesa de Neuropsicología y ya en Vigo hay varios centros de neurorehabilitación pediátrica que sé que funcionan muy bien. Hay uno de ellos que ha estado patrocinado y fundado con apoyo de la fundación, o no sé si ya es fundación, por Amancio Ortega, que está en Vigo y hacen tratamientos intensivos, funcionan muy bien. O sea, vamos, son unos compañeros que tienen es que creo que se llama Mancer o algo así. Pero vamos, si buscáis Fundación Neurorehabilitación Pediátrica Amancio Ortega Vigo, yo creo que aparece. Creo que se llama Amancer o Amanecer, no lo tengo claro. Y hay otros centros en Vigo por ahí con grandes profesionales que igual os pueden ayudar a aprender para que en Oporto podáis tener el apoyo que necesitáis y si eso ayuda, pues estupendo. Y yo tengo una pregunta. Has mencionado lo de las terapias intensivas. Ujú. Eh, Precisamente hablaba hace unos meses, semanas, sí, con un profesional de la logopedia, pues que me decía, ¿no? Porque estaban probando en personas con autismo y en personas con autismo básicamente terapias intensivas de logopedia, es decir, coger al paciente durante un mes, mes y medio en verano y meterle mucha sesión de terapia. ¿Cuál es tu experiencia en ese tema? ¿Crees que funciona, que no funciona, que depende del paciente? Hay evidencia científica de los tratamientos intensivos. No en todas las disciplinas, no en todas las afectaciones y gravedades, diría yo. Pero en autismo sí que hay varios modelos de intervención con evidencia científica y se está generando mucha evidencia científica al respecto. En fisioterapia, por ejemplo, hay mucha evidencia ya en revistas publicadas y hay un esquema mínimo que trata, ¿no? de estructurar cómo hacer esos tratamientos intensivos. En logopedia en comunicación también lo hay, en autismo, por ejemplo. En terapia miofuncional y orofacial, con franqueza, nos lo han pedido muchas veces y a mí me cuesta porque no hemos encontrado demasiada evidencia de vez en cuando y ahora con técnica, o sea, con todas las herramientas de inteligencia artificial estamos intentando, o sea, yo de vez en cuando pues me meto en algunas de las herramientas, en Consensus, en Perplexity, que tienen más eh, publicaciones científicas por ver si hay, pero no acaba de ver, por ejemplo, en lo que es el entrenamiento miofuncional y orofacial.
Pero lo cierto es que si vamos a la evidencia clínica, nosotros sí que hemos visto cambios cuando los niños en verano vienen a hacer terapias intensivas y están 3 semanas haciendo terapia intensiva, incluida la miofuncional, y vemos cambios. Entonces, digamos que la evidencia científica quizás estamos a falta, pero cuando hacemos esta intervención clínica sí que la tenemos. Pero si alguien me pregunta si la hay, pues clínica sí, científica no, en todo. No sé si con esto respondo. Sí, 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 yo creo que sí, que respondes claramente, ¿no? Al menos yo entiendo que desde tu punto de vista de práctica clínica sí que observas, pues eso, Mm. ¿no? Cierto beneficio. Y para muchas familias que no cuentan con equipos multidisciplinares y con estas posibilidades en su comunidad autónoma, país, etcétera, ir a centros como el nuestro y otros que hay en España y en otras partes del mundo, creo que sí que les beneficia porque, entre otras cosas, en ese tiempo aprendéis como familia a hacer y a generar esos contextos de aprendizaje. Y que es la implicación que necesitamos para luego la generalización. Por lo tanto, ya solo con eso creo que merece la pena esos tratamientos intensivos, aunque no tengamos todísima la evidencia científica. O sea, tenemos la clínica y parte de científica, pero sobre todo vosotros os empoderáis, os sentís más seguros y podéis generar esos contextos de aprendizaje y continuar en vuestras ciudades, ¿no? Que no tenéis equipos interdisciplinares cerca. Muy Mm. bien, muy bien. Pues yo creo que no tenemos, yo creo que no se me queda ninguna. eh, sí, Paula, por ejemplo, menciona, ¿no? Que los intensivos para Margarida no funciona mejor hacer diariamente diferentes terapias que se le hace siempre lo mismo. No entiendo muy bien porque no entiendo portugués, pero bueno, entiendo que para su caso concreto parece que le va mejor la terapia, pues bueno, rutinaria o semanal, diaria, según la frecuencia Es que que en el síndrome de Dravet en concreto, la fatiga juega un papel que es contraproducente. Entonces, no está, o sea, como te digo, al final. Y luego hay terapia intensiva que tiene que tener en cuenta esta fatiga. Por lo tanto, o sea, siempre hablamos de frecuencia e intensidad. Por ejemplo, en los bebés hacemos muchas veces muy poquito porque necesita descansar, necesita alimentarse, por lo tanto, la dosificación debe ser muy poquito muchas veces. Y como ella bien comenta, ¿no? De esa dosis, pues ocurre lo mismo. Tenemos fatiga, los niños sí tienen que descansar porque si no, su sistema neurológico y neurofisiológico satura y entonces es absolutamente contraproducente. Ahí estoy de acuerdo. O sea, en el síndrome de Dravet y muchas encefalopatías epilépticas, los tratamientos intensivos, sí, pero cuando es muy poquito muchas veces, para no llegar a saturar y a fatigar. sí, Mm. perfecto. Pues yo creo que este tema queda claro. Son ya las 11:15 de la noche. Yo creo que, bueno, 11:18, 11:20 prácticamente. Yo creo que no Ujú. tenemos más preguntas. No sé si te gustaría, pues bueno, por cerrar la sesión, comentar algo más. Creo que he hablado mucho. Espero que esto acompañe a muchas familias y que bueno, que nos sientan cercanos como equipo. Yo creo que eso es lo más importante para mí, que las fundaciones y el entorno clínico caminemos un poco de la mano y crezcamos juntos. Sí, sí, seguro Muchas que sí. gracias por todo, Pues José nada, con Ángel. esto darte las gracias, Lucía. Y nada, tenemos además varios proyectos y varias iniciativas conjuntamente, así que nada, seguiremos desde luego en contacto. Muchas gracias a todos Fenomenal, un placer, por asistir y muchas gracias a ti también, Lucía. Muchas gracias por todo. un placer. Buenas noches o días donde estéis. Hasta ahora, chao. Hasta luego.